El Bhagavata, conocimiento védico devocional. Capítulo 34. La bienaventuranza que otorga Krishna. Al oír esta plegaria, Suka le dijo: «Oh Rey, verdaderamente que los lilas de Krishna son como tú dijiste, asombrosos y maravillosos, pero aún así, dulces y llenos de significado. El hombre común está atraído por la pompa externa y los motivos aparentes, por lo cual juzga los lilas como comunes e incluso como vulgares. El propósito y significado profundo no son fácilmente accesibles para todos. Sin embargo, el Señor nunca podría inmiscuirse en actividades triviales y sin sentido. Su advenimiento tiene el fin de salvar al mundo de la maldad, la corrupción y la confusión, para la realización de las actividades de los que se dedican a él, para el restablecimiento de la rectitud y la moral, y para vivir los Vedas. Él tiene que tomar en consideración los méritos adquiridos por cada uno en sus vidas previas y derramar su gracia en forma congruente. Él se vuelve útil cuando nos otorga sus dones. Sus lilas o actividades divinas están conformadas de tal manera que son adecuadas a la época, las personas, la aspiración y la compasión que causa cada flujo de gracia. Por lo tanto, ¿quién puede comprender e interpretar correctamente estos lilas? Se dice que los asombrosos lilas de Hari son comprendidos solamente por Hari. Él solo puede ser interpretado por él mismo y no por otro. Sin embargo, puede hacerse una observación con toda confianza. Las encarnaciones manifiestas de Dios no se dedicarán en lo más mínimo a su propio bienestar o por cumplir algún gusto o deseo personal. Todas las actividades serán por el bien del mundo, a pesar de que sin ellos el mundo no podría existir ni sobrevivir. Actúan y se mueven en el mundo como si no tuviera que ver con ellos. En cada una de sus palabras y sus obras, uno puede observar la corriente interna de total renunciación, pues, para ellos que sostienen a los mundos en las palmas de sus manos, ¿qué puede otorgarles o darles este mundo? Ellos lo pueden moldear a su gusto. Los tontos, las personas sin fe, los que niegan a Dios, los atrapados en las redes de la ignorancia, aquellos que no comprenden ninguna cosa, podrían ver estos lilas de Dios como egoístas, o quizá motivados por la ilusión, como las acciones de los mortales comunes. Sin embargo, los genuinos devotos los aclamarán como significativos y sustentadores del ejemplo de la gracia. ¿Cómo puede el tú, Tat, ser comprendido por los que están enfrascados en eso, Tuam? Rey, debes recordar que las acciones de Rama, emperador de Kosala, y de Krishna son algo muy diferente. Cuando los malvados y crueles enemigos de la rectitud estaban a punto de vencer a los buenos, nacieron los dos hermanos, Krishna y Balarama, uno negro y el otro blanco, como una cabeza con cabellos blancos y negros, y con sus actos que trascendían la comprensión del hombre, asombraron al mundo. Los lilas de Krishna están fuera de la comprensión de cualquiera. No importa su erudición o sabiduría, sus actividades, su andar, su plática, su sonrisa, sus gestos, su voz, sus canciones, eran cada una de ellas encantadoras, con un arte único. Todo en él se veía tan peculiar, tan extraordinario. Muy a menudo parecía arbitrario y notoriamente travieso. Mientras caminaba en dirección al este, su atención estaba fija en el oeste. Hablaba con su mirada. El destello de sus ojos hablaba de sus planes e intenciones. No se preocupaba de las limitaciones y disciplinas humanas. No hacía distinción entre las nuevas y las viejas costumbres. Las trataba igual a ambas.
No se preocupaba por los lazos de amistad o por las exigencias de los convencionalismos. A donde quiera que iba, provocaba alguna u otra travesura. Al igual que un torbellino barriendo la tierra, en cada casa que visitaba, dejaba tras de sí una serie de riñas, lamentos, desorden y lágrimas. No era necesario invitarlo ceremoniosamente a una casa. Podía entrar sin invitación y sin anunciarse. Todas las cosas le pertenecían. Solía obtener y tomar cualquier cosa que deseaba. No importaba dónde estuviera escondida, y comérsela para el contento de su corazón. Era el más querido amigo de todo el mundo, el más diligente camarada. Por lo tanto, podía tomar cualquier cosa de cualquier lugar, impunemente. Sin embargo, no se conformaba con eso. Tomaba mucho más de lo que necesitaba, porque también lo regalaba en grandes cantidades a sus compañeros, y ellos eran una gran cantidad. Los dueños podían lamentarse de la pérdida y condenar el robo, pero él no se preocupaba. Daba las cosas como si fueran propias. Nadie podía sondear sus juegos, nadie podía ir en contra de su palabra. Si alguno se hubiera atrevido a oponerse o a amenazarlo, habrían caído sobre sus cabezas sufrimientos que serían indescriptibles. Pero a decir verdad, aún el más pequeño acto suyo estaba saturado con la dulzura suprema. Aún los sufrimientos que infligía sobre aquellos que deseaba castigar eran dulces. Por esto, nadie sentía el más mínimo rencor hacia él. Por el contrario, ansiaban encontrarse con él más frecuentemente, jugar con él por más tiempo, conversar y pasar con él el mayor tiempo posible. Cualquiera que fuera su travesura o broma, las víctimas nunca se sintieron molestos con él. La razón era que el amor motivaba todas sus palabras y actos. Las jóvenes pastoras se abalanzaban sobre él con palos para golpearlo, pero cuando estaban cerca y posaban sus ojos sobre él, sus corazones se llenaban con amor y regresaban sobre sus pasos, con una oración en sus labios. Cualquier cosa que hacía se delataba como un juego divino, un lila. Y su forma de hablar era tan encantadora y tan hábil. Estaba encaminada a confundir. Ponía arena en su boca ante todos sus compañeros, pero cuando su madre lo obligaba a confesar, lo negaba y sacaba su lengua para probar la falsedad. Él convertía en falsas las aseveraciones correctas y en correctas las falsas. Iba diariamente a Brishavendrapura, la villa donde vivía Radha. Mucha gente lo veía en el camino al ir y regresar. Pero aún así, cuando su madre lo acosaba y le regañaba diciéndole: ¿por qué caminas diariamente esas distancias tan grandes? ¿No tienes amigos aquí con quien jugar? Contestaba: ni siquiera conozco esa carretera. Provocaba confusión en cada caso. Creaba división entre sus suegros y nueras, los ponía en contra y se divertía con eso. Rara vez permanecía quieto en algún lugar. Desde que amanecía y se levantaba de la cama hasta la hora en que iba a dormir. Este pequeño costal de travesuras vagaba de casa en casa, sin descanso. A pesar de todo esto, los habitantes del lugar no podían soportar su ausencia ni siquiera por un instante. Si algún día no hacía acto de presencia, las pastoras esperaban su llegada atisbando el camino a través de las ventanas o viendo a la distancia desde sus terrazas. Así era el encanto del divino amor que Krishna derramaba sobre ellos y el amor que la gente le tenía. Sus travesuras eran muy encantadoras, pues estaban llenas de inspiración y significado. El niño azul era el maestro del subterfugio y la diplomacia. Veía a través de cualquier artificio, no importaba cuán inteligentemente estuviera disfrazado. Cuando la hechicera Putana se acercó a él como si fuera su madre,
a fin de alimentarlo con su pecho. Fingió ser engañado. Con esta estratagema, él le succionó la vida y aquella cayó muerta. Muchos asuras, demonios, se le acercaron para destruirlo, algunos asumiendo forma que les eran familiares a los pastores de la aldea, pero él descubría sus identidades y los despachaba a la ciudad de la muerte. Un demonio tomó la forma de una ternera y se confundió entre las demás vacas y terneras que Krishna estaba cuidando, esperando una oportunidad para aniquilarlo. Pero el divino niño de 3 años lo vio a través de su disfraz, lo tomó de la cola, lo levantó, lo hizo dar una vuelta y lo estrelló contra el suelo, en lo cual dio su último suspiro. Su habilidad y fuerza estaban fuera de toda proporción con esa forma infantil. Sin embargo, él demostró su divinidad en 1.000.000 de formas, a fin de convencer y convertir a los hombres. Les enseñó a todos, ya fueran mayores, mujeres, bandidos o a sus propios amigos y seguidores, y les aconsejaba los buenos caminos. Confundía a algunos de ellos con dilemas. Su tío materno, Kamsa, estaba embriagado con el poder imperial y las hazañas guerreras. Él le tomó del pelo, lo tiró hacia abajo del trono, lo golpeó con los puños hasta matarlo y arrastró el cuerpo hasta la entrada principal que daba hacia las riberas del río Yamuna. La población entera de la ciudad de Mathura vio todos estos actos como una mezcla extraordinaria de lo asombroso, lo maravilloso, lo dulce, lo encantador, lo fascinante, lo bello y lo simple. Aún siendo un niño, terminó con las vidas de Putana, Trinabarta y Sakatasura. En ese entonces, él era un pequeño ladronzuelo que iba en busca de mantequilla por todas las casas. Cuando su madre lo ató a un mortero de piedra, lo arrastró detrás de él y con este derribó 2 enormes árboles que crecían juntos. Dominó el orgullo y furia de la serpiente Kalinga, que había envenenado las aguas del río Yamuna y las había hecho mortíferas para los hombres y el ganado. Cuando su madre intentó atarlo con una cuerda alrededor de su cintura, él le reveló su forma universal, la forma en la cual el universo entero no era sino una parte de él. Los padres y la gente de Gokula estaban pasmados ante la notable experiencia de su divinidad. Al bostezar, les enseñó en su boca tanto el macrocosmos como el microcosmos. Él les mostró a sus queridos compañeros pastores su paraíso, en el cual no se conoce el dolor ni la pérdida. Él convenció a Nanda de detener el culto usual para Indra y ofrecerlo en su lugar a la colina Govardhana. Cuando el dios de la lluvia, Indra, herido por ese abandono, derramó terribles lluvias sobre esa población, Krishna sostuvo en el aire sobre su pequeño dedo a la colina del Govardhana, invitando a toda la gente a tomar refugio debajo. Él ponía en estado de éxtasis a los vaqueritos y jovencitas a través de sus juguetonas pillerías y la melodiosa música de su flauta. Interpretar esto como bajo y sensual es un signo de ignorancia. Cuando Krishna bailó a la luz de la luna con las doncellas, cada una de ellas tenía una forma concreta de Krishna a su lado. Esto fue interpretado por la gente de mente baja como una relajación de la moralidad y un pasatiempo vulgar. No hay ninguna base para tal interpretación. Krishna tenía solamente 5 o 6 años cuando tuvieron lugar estos milagrosos incidentes. ¿Cómo puede entonces condenarse esa experiencia como lujuriosa? El Señor no tiene atributos ni cualidades. El Rasa Krida, la danza de Krishna con las pastoras, como se le llama a este suceso, no fue sino una forma de darle a las gopis una valiosa gracia, un ejemplo de su devoción,
y el fruto de la devoción y dedicación. El Señor derramó sobre ellas la gracia que habían ganado a través de sus actos meritorios. Fue un don, una bendición. Cuando se considera como simplemente humana esa manifestación suprahumana divina, entonces podrían atribuírseles lujuria y pillería. Sin embargo, considera, ¿qué ser humano puede lograr siquiera un fragmento de lo que Él hizo? Él salvó al mundo de ser desolado por monstruos malhechores como Pralamba, Denuka, Kesi, Banasura, Arishta, Mushtika, Kuvalayapida, Kamsa, Naraka, Poundraka, Dvivida, Yarasandha, Dantavakra, Sambara, Camboya, Kuru, Matsya, Kaikaya y muchos otros poderosos guerreros. ¿Puede decirse acaso que estos están dentro de la capacidad de un simple hombre? En este avatar único, cada acto es un asombroso milagro. Aun cuando estaba enojado, no podía dar sino evidencia de su desbordante amor. Con este amor, su compasión fluía abiertamente. A través de su visión divina, su contacto divino y su conversación, uno podía obtener la liberación. Él les concedió la inmortalidad a aquellos que se acordaron de su nombre. Los pastores entre los cuales se desenvolvió y vivió, probaron el néctar del éxtasis cada vez que presenciaban sus actividades o las recordaban. Oh Rey, el Bhagavata no es la simple narración de la historia del Señor sobre el escenario de Mathura, Vrindavan, Gokula, las riberas del río Yamuna, con Nanda, Yashoda, Vasudeva, Devaki y otros personajes. El Bhagavata incluye todas las narraciones de todos los advenimientos de Bhagavan o el Señor. Todas las encarnaciones fueron las manifestaciones del mismo ser de Gopala, Krishna, de Goloka o Vaikunta. La historia de cada uno de ellos no es sino la historia de Vasudeva surgiendo de él y fundiéndose en él. Ese poder divino es el factor que sostiene a todas las encarnaciones, al igual que a todos los seres vivientes.